Muy buenas tardes para todos. El día de hoy quiero desarrollar con ustedes el siguiente tema, que es preparación del paciente para un evento quirúrgico. Bueno, es importante que nosotros sepamos que los fines para un evento quirúrgico son las siguientes. Van relacionados a los cuidados que nosotros tenemos que llevar en enfermería, ¿sí? Antes que nada, identificar correctamente a nuestro paciente, ¿sí? Ayuda también el evento quirúrgico a mejorar la comunicación efectiva entre el paciente y también el enfermero. Mejora también la seguridad de los medicamentos de alto riesgo y garantiza procedimiento correcto, ¿sí? Reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria y disminuir el riesgo de caídas. Esas son algunas metas a nivel internacional que tenemos en salud. Esto es importante que nosotros dominemos, ¿sí? La regla de administración de medicamentos, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos los 10 correctos, gente, ¿sí? No solamente saber, sino ponerlo en práctica, gente. ¿Está bien? Antes que nada, hasta lo que es la fecha correcta, ¿sí? Tenemos que identificar a nuestro paciente, paciente correcto, la hora correcta de administración de medicamentos. Es importante también, ¿verdad? Ni antes ni después. El medicamento tiene que ser el correcto también, gente. ¿Sí? Muchas veces vamos a tener fármacos casi de igual presentación, ¿verdad? Ampollas que se parecen, similares, medicamentos similares. El color muchas veces son parecidos y tiende a confusión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que prestar muchísima atención, ¿sí? Porque nosotros estamos cuidando a pacientes, estamos tratando con personas, ¿sí? Y no tenemos que equivocarnos. En lo posible, evitar la equivocación, ¿sí? Porque si nosotros nos equivocamos, gente, nosotros vamos a atentar ante la salud de las personas. Directamente vamos a afectar la salud de las personas. Si nos equivocamos, por ejemplo, en la forma de administrar el medicamento, ¿sí? Y también, ¿verdad? Lo que vendría a ser si nosotros nos equivocamos de paciente, gente, ¿sí? ¿Se imaginan equivocarse de paciente, ¿verdad? Y administrarle a otro un medicamento que es controlado, ¿sí? Podemos causar daño también en nuestro paciente, ¿sí? Hay pacientes muchas veces que son alérgicos, entonces cuidar mucho ese detalle. Nosotros cuando trabajamos con los pacientes, mantener la concentración en todo momento, ¿sí? Luego hablamos de vía correcta, ¿sí? La vía de administración es importante también, ¿sí? Si es un medicamento, fármaco, lo que es intravenoso, sí, hay veces que va a necesitar dilución, ¿verdad? Y enviar por bombas de infusión, o si se envía en este caso puede ser por Volutrol, o puede ser directamente en bolo. Tenemos que saber la forma de dilución correcta de nuestro medicamento. Si tenemos alguna duda, siempre es importante que no tengamos vergüenza, ¿verdad? De preguntar, ¿sí? Cada persona es diferente, ¿verdad? Y muchas veces somos nuevos en un lugar, ¿verdad? Y estamos aprendiendo recién, ¿verdad? Entonces, no hay que tener miedo, ¿verdad? A preguntar, ¿sí? Para no errar, ¿sí? En lo posible, siempre preguntar ante la duda, ¿está bien? Después tenemos lo que es la dilución correcta, está el goteo correcto, ¿sí? La dosis correcta también es importante, gente, ¿sí? Se imaginan un inotrópico, ¿verdad? Que tenemos que administrar a 0,2, 0,3 por minuto, ¿sí? 0,5, 0,9, ¿sí? No es lo mismo que enviar a 1 ml, 2 ml, 10 ml. Tengamos mucho cuidado también en utilizar las bombas de infusión, ¿verdad? Para estos fármacos que son un poquito más delicados, ¿sí? Si nosotros enviamos a sobredosis algunos medicamentos, puede causar daño hasta fatales en nuestros pacientes, ¿sí? Goteos de insulina, ¿sí?
El goteo de antibiótico mismo, ¿verdad? También requiere de un tiempo muchas veces para su goteo y administración, ¿sí? Algunos requieren ser enviados en 1 hora, otros en media hora, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso, gente, ¿sí? Tratar de ver la forma correcta que tenemos que enviar y si tenemos duda, como les dije, siempre preguntar a nuestro superior, ¿sí? Tenemos también el equipo correcto, ¿sí? Dosis correcta y historia clínica correcta, que es la hoja de enfermería. Todo nosotros registramos, ¿sí? Una vez que nosotros realizamos todo lo que es el procedimiento, incluso administración de medicamentos, nosotros todo eso registramos, ¿sí? Todo el cuidado que realiza el personal de enfermería, ¿sí? Desde que empieza la guardia hasta finalizar, incluye cómo vemos al paciente, cómo visualizamos a nuestro paciente, si este tiene oxígeno, si este tiene sonda nasogástrica, si el paciente se está alimentando por vía oral, si se está no alimentando, tenemos que escribir, ¿sí? Si tiene también, en este caso, si es cánula, si también tiene otro tipo de suplemento de oxígeno, si tiene ARM, que es la ventilación invasiva, ¿verdad? Si está intubado, tenemos que escribir todo, ¿sí? Todo tenemos que registrar en la hora que nosotros comenzamos a evaluar a nuestro paciente, ¿sí? Es la primera etapa que nosotros hacemos al ingreso de nuestra guardia. Después comienza lo que es escribir también el control de los signos vitales en cada hoja de enfermería. Generalmente ya hoy en día ya figuran en las hojas del Ministerio de Salud, ¿verdad? Toda la parte que hay que colocar, ¿verdad? Los signos vitales. Ahí nosotros colocamos control de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tenemos lo que es presión arterial, tenemos la temperatura axilar, tenemos saturación de oxígeno también, ¿sí? Y en el caso de que un paciente está también con respirador, hay una partecita en los pacientes ya más delicados que también registramos todos los parámetros que se utiliza en los pacientes, ¿sí? La cantidad de FiO2 que se administra y cuánto es el volumen que está recibiendo nuestro paciente, ¿sí? También hay alguna parte en la hoja de enfermería que nosotros marcamos lo que es aspiración de secreciones, ¿sí? Alimentación, desechos del cuerpo, es todo eso registramos allí en la primera parte y escribimos también atrás, ¿sí? Se escribe también atrás. Se aspira, secreción de tubo endotraqueal, tanta cantidad y qué tipo en este caso, qué color, qué aspecto tiene también. Todo se escribe, gente, ¿sí? Con lujo de detalle. Cambios de posición que nosotros hacemos en nuestro paciente, higiene que hacemos en nuestro paciente. Si enviamos un tipo de medicamento, registramos también cómo lo hacemos. Si es que lo enviamos por bombas de infusión, si enviamos en bolo, si enviamos por Volutrol, se registra, ¿sí? Si cambiamos las diluciones, por ejemplo, de los HP, que son los sueros fisiológicos, otro tipo de preparados, ¿verdad? Que diariamente se cambia, también hay que registrar que se actualiza en el día, ¿sí? Si nosotros vemos alguna irregularidad en nuestro paciente, siempre consultar con el médico, comunicar al médico para que él pueda trabajar a tiempo, ¿sí? Y en este caso, poder tratarlo al paciente a tiempo. Si vemos una cianosis, por ejemplo, el paciente se vuelve todo a su lado, ¿sí? Si vemos también en el paciente que tiene una secreción ya sanguinolenta, siempre comunicar al paciente, ¿sí? También en las heces, si vemos alguna anormalidad, hay que comunicar al paciente. Si vemos lesiones en la piel, ¿verdad? También hay que comunicar al paciente. Hay veces son signos de alguna infección para que ellos puedan realizar los estudios correspondientes y de esa manera se pueda realizar el tratamiento farmacológico también, ¿sí? Porque si no se trata al paciente a tiempo, este se puede complicar, ¿sí? Llegar a una sepsis en muchos casos, ¿verdad? A un shock séptico, ¿sí? Una simple infección puede llevar a eso si no tratamos con antibiótico terapia a tiempo.
Fase diagnóstica, tenemos la primera fase, que es un manejo integral y de preparación del paciente antes del acto quirúrgico. ¿En qué momento empieza? En el momento que se plantea la posibilidad de recurrir a lo que es la cirugía como medio para mejorar la salud del paciente. Esta fase diagnóstica es cuando el paciente consulta con el cirujano y también, ¿verdad? En este caso muestra todos sus estudios y eso corresponde a una posible cirugía. Esa es la fase diagnóstica. Determinación de las necesidades de operación, ¿sí? El médico requiere de confirmar los hallazgos físicos, ¿sí? Requiere de estudios, gente, ¿sí? De estudios complementarios para poder identificar, ¿verdad? Es, en este caso, si la enfermedad necesita una operación. Revisión de historia clínica de nuestro paciente requiere también ver si este tiene una enfermedad de base, ¿sí? Si está también clínicamente apto para una cirugía o si requiere de una preparación. Revisión de pruebas de laboratorio, exámenes complementarios que sustenten el diagnóstico médico. Hay que explicar el contexto de la enfermedad y el beneficio de la intervención quirúrgica y las pruebas que se va a realizar, si es necesario, ¿sí? Siempre es necesario, digo yo, porque el paciente necesita también saber qué es lo que se le va a realizar, tiene que tener todo el conocimiento, ¿verdad? Y poder de esta manera estar preparado, ¿sí? Sus familiares. También es importante que sepa, ¿verdad? Los posibles efectos adversos que puede tener una cirugía también, ¿sí? Hay que comunicarle todo al paciente. Tenemos una clasificación de la cirugía también, que es cirugía menor y cirugía mayor, ¿sí? Adalys Cárdenas, si podés definirnos los tipos de cirugía. Cirugía menor. Cualquier técnica involucrada en cirugía que no requiere una incisión amplia y que le permita al paciente deambular o una alta temprana. Mayor, cirugía más invasiva de cabeza, cuello, tórax y abdomen. El tiempo de recuperación puede ser larga. Allí vemos los ejemplos que tienen los tipos de cirugía. Aquí en la cirugía mayor vimos más que es invasivo, ¿verdad? Y el paciente es un poquito más complicado. Nuestro paciente requiere muchas veces de unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Muchas veces se puede complicar también este tipo de cirugía, que es del cuello, tórax, abdomen o de la cabeza, ¿sí? Y puede estar mucho tiempo, por mucho tiempo en el hospital nuestro paciente. Las cirugías menores son las menos complicadas. Por ejemplo, una extracción de la vesícula, ¿sí? Tenemos cirugías pequeñas, cirugías de los lunares, ¿sí? Son ejemplos que se pueden dar así de cirugías menores. Luego tenemos lo que es un proceso quirúrgico. Tiene también sus etapas. La parte preoperatoria. Adriana Maidana, si puede definir. Preoperatoria. Comienza cuando se toma la decisión de someter al paciente a una intervención quirúrgica. Durante esta fase, la enfermera identifica las necesidades fisiológicas, psicosociales y espirituales del paciente, así como los problemas potenciales. Se ofrece ayuda individualizada. Termina cuando se traslada al paciente a la mesa quirúrgica. Adriana, ¿qué entendiste por fase preoperatoria con tus palabras? Que la fase preoperatoria es cuando un paciente va a entrar a una intervención quirúrgica, o sea, decide.
En la fase preoperatoria, gente, entonces es prácticamente el tiempo que se tiene con el paciente antes de que entre a cirugía, ¿sí? Una identificación del paciente, ¿sí? Una ayuda psicológica en el caso de ser necesario y también los cuidados de enfermería antes de trasladarlo al paciente a una cirugía. Luego tenemos la fase transoperatoria, que prosigue, ¿verdad?, al evento quirúrgico. Ana Torres, si puede leernos la definición de... Sí, profe. Empieza con el traslado del paciente a la mesa quirúrgica. Todas las actividades se enfocan con el único fin de cubrir sus necesidades y de procurar su bienestar durante todo el proceso. El paciente reconoce a la enfermera que ha realizado la visita preoperatoria y establece con ella una relación paciente-enfermera. En esta fase, el profesional enfermero ha de realizar sus funciones dentro del plan quirúrgico con habilidad, seguridad, eficacia y eficiencia. Finaliza cuando se admite al enfermero en la sala de recuperación, al enfermo en la sala de recuperación. Con tus palabras, Ana, ¿qué es lo que vos entendiste de esta fase? ¿Cómo, profe? Si con tus palabras puedes explicar a tus compañeros qué es lo que entendiste en esta fase operatoria. Bueno, yo creo que es cuando empieza, cuando el paciente va a la sala, a la mesa de cirugía y ahí la atención solamente se enfoca en el paciente y en cubrir todo lo que necesita. Y ahí es donde el paciente se relaciona más con la enfermera o el enfermero. Y ya hasta que termine su plan quirúrgico, va a la sala de recuperación. Excelente. Antonia Ávila, si puede definirnos lo que es proceso postoperatorio. Ya, profe, estoy por la calle, ya enseguida. Hola. Angelina Rivarola, ¿qué es proceso postoperatorio? Con tus palabras. Este, profe, sería después de la cirugía ya, ¿verdad? Eso yo entiendo. Los cuidados que se le da al paciente después de la cirugía. Sí. Postoperatorios son todos los cuidados de enfermería brindados en el paciente posterior a una cirugía.
¿sí? Nuestro paciente postquirúrgico puede requerir lo que vendría a ser cuidados en cuanto a la sonda, cuidados en medicación, ¿verdad? Para mantenerse los signos vitales estables, ¿sí? Puede requerir cuidados en la higiene, ¿sí? Entonces, todos esos cuidados, más todavía el control estricto de los signos vitales, es importante tener en cuenta en el postoperatorio inmediato, porque después tenemos una clasificación de postoperatorio también. Tenemos la resección del paciente. La resección del paciente, ¿verdad? Es importante. Para ello se cuenta con una herramienta como la consulta preanestesia y visita preoperatoria, ¿sí? En la valoración preoperatoria, que es la primera etapa, realizamos lo que es la anamnesis y exploración de nuestro paciente. Anamnesis hace referencia al control de los signos vitales, a ver qué tal está nuestro paciente, hacerle entrevista, una consulta exhaustiva, ¿verdad? Ver si el paciente tiene alguna patología de base, ¿sí? También ver toditos sus laboratorios, exámenes complementarios, ¿sí? Y valorar el riesgo de anestesia también, ver si es alérgico a algo, ¿sí? El consentimiento informado también es importante en la fase preoperatoria. También es importante familiarizarse con el paciente con la información preoperatoria. Hay que informarle al paciente lo suficiente del procedimiento que se va a realizar y los posibles efectos, como les dije, adversos en el caso de que el paciente pueda complicarse también, ¿sí? Las acciones generales de enfermería, nuestras funciones son las siguientes: aliviar la ansiedad, el temor del paciente, proporcionar información veraz y aclarar malos entendidos. Nosotros hablamos con el paciente lo suficiente nada más, ¿sí? Porque lo que vendría a ser un informe médico, hablar en cuanto a los procedimientos que se le va a realizar médico, eso ya es ya la función del médico, ¿sí? Siempre vamos a derivar con el paciente en esos casos, ¿sí? El paciente derivamos con el médico. Permitirle al paciente expresar sus sentimientos, orientar y preparar al enfermo y a sus familiares para la cirugía. Hoy en día en los hospitales vemos lo que es mucha deficiencia en cuanto a insumos, ¿sí? Nosotros vamos a tener un déficit de insumos y requerimos muchas veces que los familiares compren para un procedimiento quirúrgico. Una mínima cesárea muchas veces requieren de insumos dentro de un hospital. En el ingreso en la unidad, el paciente pues, puede estar muchas veces, muchos días antes para permanecer en ayuno, ¿verdad? Necesita de estudios también complementarios antes de la cirugía, como una radiología, endoscopía, ¿sí? Para confirmar el diagnóstico. El paciente ya va a estar internado prácticamente unos días antes, previos a una cirugía. Esto se da más en las cirugías de urgencia, ¿sí? Tenemos también las cirugías programadas, pero igual requiere de preparación previa. Acciones generales de enfermería. Revisamos la valoración realizada por anestesia, ¿sí? Registramos también aquella medicación. Administramos medicamento en el paciente si es que lo prescribe el médico, ¿sí? El médico tiene que indicar el medicamento que vamos a administrar. Máximo una indicación verbal tiene que ser si es una emergencia, ¿sí? Aplicar medidas específicas para la preparación de la intervención, como por ejemplo lo que es tratamiento antibiótico, profilaxis para trombos, preparación del colon, ¿verdad? En el caso que tiene que estar en ayuna, en caso que requiera una endoscopía, ¿verdad? Extracción de pruebas analíticas, ¿sí? Una gasometría, muchas veces que requerimos en el paciente, o otro tipo de laboratorio antes de la cirugía. Comprobar que todas las pruebas estén ya preparadas, pruebas complementarias para presentarlos a nuestro paciente, ¿sí? Informarle al paciente que no tiene que consumir nada vía oral antes de la cirugía, por lo menos 8 horas antes de la cirugía. Nuestra función también es permeabilizar lo que es una vena, ¿sí? Hacer una vía, ¿sí? Poner una hidratación. El vendaje también es nuestra función, ¿sí? Indicar al paciente un baño con jabón un día antes o horas antes. En nuestro aseo es fundamental, ¿verdad? Hay veces que vamos a utilizar mucho lo que es el IOP, ¿verdad?
En el hospital solemos utilizar mucho el iodo jabonoso, ¿verdad? O la clorexidina para estos casos, para el aseo de nuestros pacientes. Advertirle al paciente que tiene que retirar todo tipo de joyas o elementos metálicos y tiene que estar libre de esmaltes en las uñas. Registro preoperatorio, registro de enfermería, no olvidar. Tenemos en el caso de lo que es rasurado, por ejemplo, muchas veces se trata de evitar, ¿verdad? Para prevenir riesgos de infección, ¿sí? Una ropa apropiada también tenemos que facilitarle a nuestro paciente para que éste esté preparado para el evento quirúrgico, ¿sí? El personal también de enfermería y personal médico tiene que estar con gorro, ¿sí? Tiene que tener también tapabocas, toda la indumentaria necesaria, botas quirúrgicas, todo ese elemento que tienen que tener de indumentaria, tiene que utilizarlo solamente en el área de quirófano, ¿sí? Quirófano nada más, no pasearse con ese uniforme en los otros servicios, ¿sí? Porque tiene que ser en área estéril para evitar la contaminación de nuestro paciente, ¿sí? Quitarse todo tipo de anillo, esmaltes en las uñas, ¿sí? Todo tipo de alhajas. Libre tiene que estar las manos, nuestras manos, y aparte de libres tienen que estar limpias, ¿sí? El lavado de manos en todo momento, ¿sí? En el área de recuperación de nuestro paciente, tenemos en cuenta, ¿verdad? Estos tipos de cuidados, ¿sí? Exámenes de laboratorio generalmente se realizan en el paciente, ¿verdad? En la llegada del paciente en la fase de recuperación, ¿sí? Todo tipo de análisis se le vuelve a hacer. Radiografía del tórax, ¿sí? Tenemos un electrocardiograma, ¿verdad? Tenemos un registro preoperatorio en caso de hospitalización, ¿verdad? En los pacientes.